producto resultante del catabolismo muscular. Los valores normales van de 0,5 a 1,3 miligramos por ciento en el hombre y en la mujer de 0,3 hasta 1,1 miligramos por ciento. Mide indirectamente la tasa de filtración glomerular. Tiene una variación diaria casi del 8%. Entonces, esto va por el hígado, sintetiza la creatinina y se metaboliza a través del hígado llegando a los riñones y de esta forma es que mide la tasa de filtración glomerular en forma indirecta. Hay situaciones y metabolitos que miden aún con mayor exactitud que la creatinina, como es la inulina. Por lo tanto, es más difícil etiquetarla y dosificarla. Por lo tanto, la creatinina, como es de más fácil manejo, indudablemente ponemos a consideración y es el catabolito que está en boga hoy en día. ¿Cómo ingresa al hígado? Volvela. Como ácido guanidino acético. Se metaboliza en el hígado a la creatinina y va al músculo. Como del músculo, ahora aquí, esto lo que deben entender es que no es lo mismo en una muchacha de 40 años que en un fisiculturismo donde tiene masa muscular. Entonces, la mayor depuración de creatinina es en el músculo y llega al riñón y se excreta con la orina. La creatinina, ¿cuándo está elevada? ¿En qué situaciones se eleva? Lógicamente, cuando hay elevación de todos los azoados, ¿no? Que es en la insuficiencia renal. En situaciones que elevan este metabolito. Está disminuido cuando hay una pérdida brusca de masa muscular, una consunción, y por lo tanto hay una disminución en su producción. ¿Y qué es la depuración de creatinina? Se emplea para estimar la tasa de filtración glomerular. Primeramente se determina el nivel normal de creatinina en orina y en sangre. Se calcula con la siguiente fórmula. No les vamos a dar muchos prolegómenos, pero edad del paciente por peso en kilogramos y por una constante de 72 por la creatinina. En las mujeres se multiplica por una constante de 0,85 en mujeres. Aclaro esta situación. Este es un concepto más bioquímico. Hoy en día he estado revisando y ustedes lo tienen, su celular en la mano, vean que ya hay fórmulas sintetizadas para sacar más o menos la depuración o el cleaners de creatinina, que es más rápido, más cómodo y más seguro. Esto debieran manejarlo a diario, fundamentalmente los residentes, porque todo cálculo, tanto de líquidos, electrolitos, antibióticos, hoy por hoy se maneja con la tasa de filtración glomerular. El rango normal de la urea, que es el metabolito igual de desecho, es de hasta 75 miligramos por ciento. Normalmente, para no complicarlos, vamos a poner 50 miligramos por decilitro o por ciento. Se sintetiza en el hígado y es el producto final del catabolismo proteico y de los aminoácidos. Es excretada por los riñones, intestino y el sudor. Producción variable se relaciona con la dieta. Se eleva antes que la creatinina. La creatinina, no se olviden que todavía pasa por el hígado para ser sintetizado. Ahora, la urea está alta en situaciones especiales como son las extrarrenales, dietas hiperproteicas propio de los que hacen fierros, en una hemorragia digestiva alta y en un aumento del catabolismo proteico. Algunos fármacos inducen a elevar estas tasas normales. La eliminación renal deficiente puede deberse a una situación prerrenal
renal o posrenal. Quiere decir, en la presrenal, si este paciente ha tenido vómitos coercibles, diarreas y todo, sudoración profusa, pérdida de líquido, en fin, entonces es una condición presrenal. Cuando hay una falla renal oculta o una falla renal declarada, entonces el aumento tanto de líquidos y de electrolitos a este nivel han de llevar a una falla. Y la posrenal es pues lo que nos interesa más a nosotros porque se debe a una uropatía obstructiva por debajo de los riñones, que se llama el aumento definitivo cuando hay una falla renal establecida, sea de cualquier tipo, una azoemia, aumento de urea y creatinina. Se interpreta en la clínica por una acidosis metabólica con un estado nauseoso persistente, vómitos llegando al coma. Alteraciones hidroelectrolíticas son la norma a este nivel. Se clasifica fundamentalmente, como les decía, en presrenal, renal y posrenal. Disminución o variaciones de la tasa de filtración glomerular para llegar a este estado tienen que ser menores o mayores al 50%. La relación del BON y la creatinina siempre es de 10:1. Ahora, ¿cuándo baja la urea? Cuando uno está hiperhidratado, ingesta abundante de líquidos, en una hepatopatía grande porque no se sintetiza, y en el embarazo en relación a aumento del filtrado glomerular, las preeclampsias o eclampsias, y en algunas situaciones más deliberadas, pero más o menos este es el rango. Vamos. Otro parámetro que también se maneja a diario es el tiempo y la actividad de protrombina. El tiempo de coagulación del plasma tras la aplicación de un exceso de tromboplastina tisular. El rango normal es de 12 a 14 segundos. Tiempo necesario para que la coagulación tiene un efecto a través de la vía extrínseca. La protrombina junto con el factor 5, 7, 10 y la proteína C hacen que definitivamente se produzca toda la cascada de la coagulación. Aquí vemos, tenemos un esquema interesante de todo esto, como ustedes lo copian, lo van a ver, y esto es lo que pasa, tanto en la vía extrínseca, 12, 12A, y en fin, viene la cascada hasta llegar al factor 10, más el calcio que activa, y la vía extrínseca, que está fundamental dada por traumatismos, fracturas tisulares, ve todos esto. Activan la protrombina, la protrombina en trombina, el fibrinógeno en fibrina, el factor 12 y los polímetros de fibrina. Esta es la vía común, esta es la cascada de la coagulación, cómo se forma el coágulo a través de todos estos factores. Vamos, esto lo han llevado muy bien ustedes. Entonces, lo que nos interesa para cualquier procedimiento quirúrgico, cirugía o encaminar al paciente a situaciones ya más agresivas, como cateterismos, en fin, nos interesa fundamentalmente saber sobre qué parámetros nos movemos y el tiempo y actividad de protrombina es fundamental. ¿Qué electrolitos nos interesan en la orina? Indudablemente el sodio, rango normal de 40 a 220 miliesmoles por litro. El sodio sérico disminuido y el sodio urinario menos de 20 miliesmoles por litro determinan una pérdida extrarenal. En cambio, el sodio urinario mayor de 20 miliosmoles más sodio sérico bajo indica pérdida renal de sodio. Son parámetros gruesos que les damos para que más o menos tengan una idea. En cambio, el potasio, el rango de referencia normal es de 25 a 150 miliosmoles por litro. El potasio urinario es menor de 10 miliosmoles entonces, si el potasio urinario está menor de 10 miliosmoles por litro, determinan ustedes que hay una pérdida de potasio extrarrenal. En cambio, el potasio urinario mayor a 10 miliosmoles indica una pérdida de potasio renal.
Calcio, fundamental en todo esto, rango normal de 0,05 a 0,31 mili equivalentes por kilogramo en 24 horas. Importancia en pacientes que nos competen a nosotros como la urolitiasis. Cuando hablamos de hipercalcemia, cuando hay un síndrome paraneoplásico o un hiperparatiroidismo. Los síndromes paraneoplásicos de hipercalcemia se establecen en el cáncer renal. De ahí que nosotros le damos a esto una importancia vital. Yendo rápidamente a los marcadores tumorales, fundamentalmente nosotros vamos a enumerarlos los que manejamos. Marcadores tumorales y de acuerdo a la patología existen en una variada gama, pero nosotros nos interesa unas 3 o 4 porque son casi de manejo diario. La alfa-fetoproteína, rango normal 15 nanogramos por mililitro. Es una glucoproteína producida por el hígado, tracto gastrointestinal y el saco vitelino del feto. Los niveles altos en el suero fetal después del primer año de vida, durante la vida fetal los niveles son altos. Después del primer año, cuando ya el niño ha nacido, solo deben haber trazas. Cuando se eleva esto, tumores del saco endodérmico y carcinomas embrionarios, carcinoma hepatocelular y de células germinales no seminomatosas de testículo y de situaciones extrarenales. La gonadotrofina coriónica humana, rango normal, 0,1 nanogramos por mililitro, normalmente producida por la placenta en el embarazo, producida por las células del sincitio trofoblástico, se eleva en el embarazo, en la enfermedad trofoblástica gestacional y en los tumores testiculares no seminomatosos, y el coriocarcinoma, que es uno de los tumores más agresivos que tiene origen en el testículo. No se olviden que a este nivel las células son totipotenciales. Ahora, lo elemental para concluir toda esta gama de situaciones, el examen de orina, tanto físico como microscópico, es de vital importancia a nosotros porque de entrada nos van a conducir a identificar, etapificar o etiquetar cualquier patología que sepamos interpretarnos. Es una prueba fundamental que debe realizarse a todos los pacientes que consultan al urólogo. El análisis de orina completo incluye análisis químico como microscópico. ¿Cuáles son los métodos de recolección aconsejables? Primero, tiene que asearse los genitales y la micción espontánea es lo ideal. Cuando hay impedimento o simplemente morfológica o anatómicamente no puede ser posible esta situación, en el caso de fístulas en las mujeres o en el caso de fimosis en los hombres, la cateterización uretral es otra alternativa, con todos los cuidados y las excepciones habidas para evitar contaminación en esto. Si después de estos dos parámetros, definitivamente uno tiene que estar seguro de haber o no haber infección, la punción suprapúbica, fundamentalmente en niños, es de gran importancia. ¿Cómo lo va a hacer? Ahí tienen una muestra representativa. En hombres, retirar el propulsio, lavado del meato, evacuar la primera parte de la micción y recolección de porción intermedia, aproximadamente 50 mililitros, que es lo ideal, ¿no? En cambio, en infecciones crónicas se deben realizar 4 muestras de orina que deben designarse como: 1, el vaciado vesical número 1, 5 a 10 mililitros las iniciales, nos van a dar patologías de la uretra y del cuello vesical. El vaciado vesical número 2 es de chorro medio. Las secreciones prostáticas obtenidas después de un masaje prostático delicado, entonces van a ser el vaciado número 3. En cambio, en las mujeres, la limpieza de los genitales, tanto de la vulva y del meato uretral, tienen que ser minuciosos
evitar la contaminación con sequetrales tanto vaginales como uretrales, separar los labios mayores y menores. Para confirmar la infección, la muestra debe ser a través de un sondaje cuidadoso y en las condiciones asépticas más ideales, una sondita transuretral para vaciar el contenido vesical. No siempre es fácil toda esta situación. En cambio, en neonatos y lactantes requiere la colocación de una bolsa de plástico estéril. Las muestras de orina deben evaluarse a la hora siguiente de la recolección, no se las puede guardar estas situaciones. Van a ver en la foto inferior de esto, hay un pequeño truco que ustedes lo van a interpretar, lo van a conocer durante su rotación en la pediatría. La presión o el estímulo a nivel del sacro en el niño estimula la micción. Entonces puede haber una micción espontánea con presionar el sacro del niño como se está haciendo en la diapositiva. En cambio, esto de las bolsas definitivamente ya vamos, especialmente en el sexo femenino, lo que pasa es que es un lavado de bulbo de vaginita y lo que eternamente nos va a dar confusión a interpretar falsos resultados. En estos casos que uno quiere aclarar categóricamente una situación es que se debe llegar a la punción suprapúbica. La aspiración suprapúbica con una aguja fina, condición sine qua non que la vejiga debe estar llena. Después todo el resto, el colorario ya lo conocen, asepsia, antisepsia, aplicar lidocaína de 1 mililitro encima de la síntesis del pubis por vía intradérmica, se introduce una jeringa con mucho cuidado, siempre yendo a través o no yéndose más arriba. Gracias a Dios, en esta condición de los niños, la vejiga resulta ser de posición suprapúbica. Entonces se succiona con una jeringa estéril y se envía. Y si hay una bacteria, es infección. No se olviden que la vejiga es estéril. Ahora el cultivo. Si una vez ustedes tienen un parcial de orina absolutamente anormal, y que el laboratorio determine infección en las vías urinarias. Para hacer un cultivo y estar completamente seguro debe haber presencia de bacterias, cantidad, especie y sensibilidad a antibióticos. Entonces el orocultivo ante la sospecha en un general de orina es mandatorio. ¿Cuál es el rango de referencia? De 0 a 100.000 unidades formadoras de colonia dan un resultado positivo. Menores de 100.000 unidades formadoras de colonia se interpreta como contaminación y de 1.000 a 10.000 hay que volver a valorar al paciente. Si uno hace una función suprapública, la presencia de una unidad es positivo. Técnicas de realizar un urocultivo. Esto ya es en microbiología, lo han debido llevar. La mitad de la placa corresponde a agar sangre, la otra mitad a desoxicolato o eosina azul. Algunos sumergen la placa y otros con un estilete especial que ellos tienen siembran. Para el urocultivo se necesita un par de gotas a lo sumo suficiente. En cambio, para la interpretación de un examen general de orina mínimamente debe ser 50 mililitros porque se mide densidad, pH y algunos otros parámetros. El examen físico de la orina consiste con la visualización, con el aspecto. ¿Qué aspecto va a tener una orina normal? Sí. Entonces va a ser de color amarillo pálido, es por la presencia de urocromos. El color varía debido a su concentración. Alimentos, fármacos, productos metabólicos e infección pueden alterar el color en esa gama de que ustedes tienen en la diapositiva. Normal, la presencia de urocromo, la presencia de sangre, abundante cantidad de sangre y prácticamente sangre. La turbiedad es otra de las manifestaciones a tomarla en cuenta. La orina recién emitida debe ser y es transparente. Orina turbia, mayor frecuencia de fosfatura. La piuria, pus en la orina, en general asociada a una infección urinaria, más o menos en ese esquema o en esa situación que ustedes ven.
¿Qué es la densidad? El rango de referencia 1003, hay sinónimos, pero debería ser, ¿no?, como el agua, 1000. Es de 1010 a 1030. Ese es el rango que se maneja en todo laboratorio. Proporción relativa de solutos disueltos en un volumen total. Eso da la osmolaridad y la concentración. Se eleva, lógicamente, si hay solutos densos como proteínas, glucosa, expansores plasmáticos y medios de contraste. Refleja fundamentalmente el estado de hidratación. Esto se altera en la presencia de fiebre, insuficiencia renal aguda, postoperatorio y aquellas personas que tienen predisposición a formar cálculos, fosfaturias, hipercalciurias y todo aquello. El pH, fundamentalmente para nosotros, ver sobre qué nos movemos. El rango de referencia normal es de 4.5 a 7.8. El pH de 7 se presenta en infección por microorganismos desdobladores de urea, en orina no refrigerada y en la ingesta de algunos vegetales. Diuréticos fundamentalmente en las señoras embarazadas cuando hay hiperemesis gravídica, cuando uno ha instalado una sonda nasogástrica y una succión del contenido gástrico en forma permanente y una terapia crónica con álcalis. ¿Cuáles son estos? Los antiácidos, pues tanto. Ahora, esos son los que tienen mayores a 7. Ahora, ¿cuándo hay menores a 7? En la acidosis metabólica. La tuberculosis, uno de los factores es el pH ácido. La hiperuricosuria o ingesta abundante de carne, cuando aquellas pacientes tienen gota, pues, lógicamente, si miden ustedes su pH urinario, ha de ser menor a 5. Ahora, el examen químico de la sangre, ¿qué determinan estas tiras? Las tiras están estandarizadas en todo lugar. Inclusive hay una recomendación que todos los urólogos debiéramos tener en el consultorio, las tiras radioactivas. Pero el problema es fundamental en gente que no siempre tiene el deseo miccional en el momento. Determina sangre, proteínas, glucosa, cetonas, urobilinógeno y bilirrubina, al margen de detectar leucocitos por la estearasa, que vamos a ver más adelante. En el análisis de orina nos interesa fundamentalmente la hematuria. Rango normal hasta 3 eritrocitos. En el sedimento al menos de 2 a 3 muestras. La hematuria, más cilindros eritrocíticos, más proteínas marcada, es de origen glomerular, eritrocitos dismórficos. Si hay sangre en todo el trayecto del túbulo contorneado proximal y distal, va a haber un apiñamiento de los eritrocitos, los cuales forman los famosos cilindros. Y si a esto se agrega proteínas marcadas, entonces esta sangre es de origen glomerular. Y definitivamente uno lo va a etiquetar cuando pide morfología eritrocitaria y le van a informar que son eritrocitos dismórficos. Entonces esto está claro. Cuando mantengan estas tres situaciones, eso es de origen glomerular. Los eritrocitos de forma regular, si se origina en el sistema colector, se puede diferenciar la hematuria de hemoglobinuria y mioglobinuria en un examen microscópico de orina. ¿Cuándo va a haber hemoglobinuria? Cuando hay sangre media digerida, especialmente sangre machacada, si quieren ustedes. En cambio, la mioglobinuria va a existir o van a determinar en pacientes con politraumatismos severos. Es como si ustedes machacaran el músculo. Quiero que entiendan, perdonen la expresión burda de todo esto. El examen microscópico de la orina les va a dar la razón o la pauta, lo que están buscando y lo que determinan. Esto ayuda fundamentalmente. La no glomerular, la médica, se diferencia por la presencia de eritrocitos circulares y la ausencia de cilindros. Aquí está la diferencia. Los otros eran dismórficos. Estos son
normocíticos y no hay cilindros. En pacientes diabéticos y sospecha por el abuso de analgésicos, especialmente la fenacetina que antes se utilizaba, hay que considerar necrosis papilar aguda como causa de hematuria. Si el paciente es diabético descompensado, cursa con una obesidad extrema y además es muy adepto a tomar analgésicos, entonces una de estas causas que nunca hay que dejar de pensar es la necrosis tubular aguda. También hay una hematuria en menor proporción ejercida o inducida por el ejercicio intenso. La enfermedad vascular también puede producir una hematuria no glomerular. Entonces aquí ya saben, los eritrocitos van a ser normales y va a haber ausencia de cilindros eritrocitados. En cambio, en la hematuria quirúrgica, las causas más frecuentes son tumores urinarios y en lo que respecta ya a nosotros, la presencia de cálculos y de infección urinaria. Tumores en mayores de 50 años, cálculos en gente joven, fundamentalmente de 20 a 40 años, sin infecciones urinarias casi destinadas al sexo femenino. Elemento fundamental para la evaluación es la citología, la cistoscopía y las imágenes de la vía urinaria. Hay ciertos tumores papilares que solo se descubren con citología o con cistoscopía para visión directa porque son pequeños. Ahora, el análisis en la orina de proteínas. Continuamos. Hemos visto la sangre ahora en proteínas. Los adultos normal y habitualmente excretan de 80 a 150 miligramos de proteína por día. Actividad física, en fin. 30% de estas proteínas es albúmina. 30% globulina sérica y 40% de algunas proteínas tisulares, como ya les han explicado en infección urinaria, existe una cápsula, la de las proteínas de Tom Horsfall. La mayoría de las causas de proteinuria puede clasificarse en glomerular cuando son mayores de 3 gramos en 24 horas y tubular cuando son menores de 3 gramos en 24 horas, pero no debe haber albúmina. El rebosamiento se produce, el rebosamiento se llama cuando esto excreta, ha sobrepasado las cifras normales, el mieloma múltiple. Una de las causas y características laboratoriales de esta patología es la gran cantidad de proteínas en la orina, la proteína de Benz-Jones. Ahora, las proteínas en cantidades normales. Cuando existe un daño en la vasija capilar, las proteínas de alto peso molecular pasan, por lo tanto, esto es glomerular. El daño o disfunción tubular, proteínas de bajo peso molecular, se deben o se determinan como patología tubular. La microalbuminuria, hoy por hoy en boga como el primer parámetro en alterarse en una patología renal, glomerular o de cualquier tipo, es la microalbuminuria de 30 a 300 miligramos por día de albúmina. Se determina daño renal, el sistema nervioso, en especial en pacientes con diabetes. El síndrome vascular periférico también es de estos pacientes. No nos olvidemos que la diabetes, su principal situación o carta de presentación es una endarteritis distal. Por lo tanto, aquí va a haber una pérdida de proteínas por este daño que produce la diabetes. La proteinuria es indicador de daño renal. Las causas pueden ser transitorias como la fiebre, insuficiencia cardíaca, epilepsia por la gran contracción generalizada de la musculatura, el ejercicio intenso. Todas aquellas causas llevan, pero se las considera fisiológicas o normales. ¿Cómo van a evaluar esto? Clasifican según su duración en transitoria, intermitente o persistente. La transitoria es la más frecuente, la población pediátrica puede deberse a fiebre, ejercicio, tensión emocional. Los pacientes mayores, la proteinuria transitoria puede deberse a una insuficiencia cardíaca congestiva. Sigue.
La proteinuria también puede ser intermitente y relacionarse con cambios posturales. La proteinuria persistente, la mayoría de los casos son de etiología glomerular. Debe realizarse entre todo hallazgos de proteinuria un poco elevadas, siempre determinar una proteinuria en 24 horas. ¿Cuándo vamos a tener azúcar en la orina? Casi toda la glucosa filtrada por los glomérulos debe reabsorberse en los proximales, los tubos contorneados proximales. La glucosuria mayor de 180 miligramos por ciento determina patológica. La determinación de glucosa en una muestra de orina con tiras reactivas se basa en una reacción enzimática secuencial doble. Si ustedes tienen una glucosuria mayor de 50 o de 180, les va a etiquetar como una cruz, dos cruces o tres cruces. Generalmente esto es cuando pasa los 200. Cuerpos cetónicos. Valor normal debe ser negativo. Ingesta o defecto metabólico, más ácido clorhídrico, metabolismo de ácidos grasos, ácido acetoacético, acetona, betahidrobutírico, acidosis y excreción de estos por la orina. Esto es lo que produce para que se determine la presencia o ausencia de cuerpos cetónicos en la orina. ¿Cuáles son sus causas? Generalmente una diabetes mellitus descompensada, descontrolada, una cetonemia y una cetonuria. Finalmente son parámetros secuenciales de un metabolismo mal llevado. Cetonuria se produce cuando enfermedad febril aguda, diarrea, vómitos y parameas gravídicos. Caquexia extrema, inanición, posanestesia, embarazo, exposición al frío y actividad física desmesurada. Les estoy dando simplemente parámetros porque en cada situación van a encontrar ustedes. Rango normal de los leucocitos, presencia de glóbulos blancos en la orina, no mayor a 5 leucocitos por campo. Si es mayor, se denomina piuria. ¿Qué es la piuria? Son leucocitos generalmente que engloban bacterias y es la presencia de esto en la orina. Cualquier punto de origen tienen en el sistema excretor. Los leucocitos más frecuentes indudablemente son los polimorfos nucleares, ¿no? De estos los neutrófilos, la primera barrera de defensa. La eosinofiluria, hipersensibilidad a drogas, rechazo de trasplante o infección viral. Momento. En esto hay una gran discusión. Normal y habitualmente la presencia de eosinófilos es cuando hay una hipersensibilidad extrema, pero ya de grado muy avanzado. Pero la presencia de eosinófilos en el tubo contorneado proximal y distal es sinónimo de rechazo hiperagudo. Por lo tanto, aquí se echa mano a esto cuando un riñón trasplantado no funciona o funciona mal. Se hace una biopsia y se determina. El patólogo nos va a decir, hay presencia de eosinófilos. Eso es sinónimo de rechazo hiperagudo. Por lo tanto, la infección viral también, indudablemente en algunas eosinofilias, el aspecto de estos problemas gripales, ¿qué va a hacer? Va a producir una sensibilidad, una alergia al virus. La tuberculosis renal causa piura ácida estéril. Otras causas es la urolitiasis. Hay pus, pero no hay infección. La bacteriuria, rango normal negativo, lógicamente, la causa más frecuente, contaminación en cualquier nivel del proceso. Realmente mal aseo de genitales, mala introducción de la sonda, poca lubricación, son patógenas y se acompañan de células inflamatorias de pus. Una bacteria en una gota de orina produce 100.000 unidades formadores de colon. Un chisguetacito también por allá. La cristaluria, la presencia de cristales, representan productos metabólicos de dieta
o del consumo de cierto tipo de medicamentos, la orina ácida favorece a los cristales de ácido úrico y de oxalato de calcio y hidratos amorfos para precipitarse y hacer que estos, por aposición, formen a la larga cálculos. La orina alcalina favorece al fosfato triple de amónico magnésico, fosfatos amorfos, oxalato de calcio y carbonato de calcio. Lógicamente, todos estos componentes, la finalidad, o digo, el producto final de esta agrupación va a ser la precipitación, la agregación y de cálculos. Algunos para más o menos ver, indicarles qué son esas cosas. Son los cristales de ácido úrico, que se puede ver en los pacientes con gota. Los cristales de oxalato de calcio, que simulan pirámides o cuadrados en pacientes con litiasis. Los cristales de fosfato triple, infección por proteos milibaris. Y los espermatozoides móviles o inmóviles, tanto en hombres como en mujeres. Dale, pasa. Más o menos esto es a grosso modo, cuando ya lleven litiasis les han de dar los formas tipos y todo eso. Ahora, una situación que verdaderamente nos interesa, debemos tomarle en cuenta fundamentalmente, y esto es una recomendación, jóvenes de ustedes, en su pase por, que es tan rápido, por urología, ustedes van a hablar del famoso PSA. Es una abreviatura en inglés del antígeno prostático específico de la próstata. Su rango normal, no se olviden, es de 0 a 4 nanogramos por decilitro, o sea, por... Ahora, ¿qué es el PSA? Es una glicoproteína producida por el tejido glandular de la próstata. No les voy a entrar en detalle porque ya les he dicho que está producido por el estrato cúbico y el estrato cilíndrico de los acinos glandulares. Es una glicoproteína de alto peso molecular, 35.000 daltons. ¿Qué función tienen? Licuar el semen y preservar la motilidad del espermatozoide. Las concentraciones bajas en suero o altas en el líquido seminal están debidas a alteraciones de su morfología. En la sangre, unida a las moléculas inhibidoras de proteasa, que son el 65 al 90%, que es una forma, y la otra forma libre, el 20%, es el PSA libre. Y el PSA total es aquel que está unido a las proteínas y se presentan hasta el 90% del PSA. Esto está claro, porque de aquí salen las preguntas. Venga. ¿Cuándo se eleva el PSA? El PSA se eleva en cáncer de próstata, en la hiperplasia, en el trauma prostático, durante la eyaculación, masaje prostático, el hacer un cateterismo vesical permanente o en la retención aguda de orina o instrumentación de la vía urinaria. En todas estas secuencias, su vida media es de 2 a 3 horas. No todas las enfermedades de la próstata tienen elevación del PSA. Puede haber también tuberculosis prostática, puede haber un absceso, puede haber muchas patologías. Es un órgano más de la economía y por lo tanto, pues ahí está. El PSA libre no está unida a la proteína como el total. La fracción del PSA total es mayor en pacientes con cáncer. El valor del PSA libre es mayor en los hombres sin cáncer. Esto es fundamental. Ahora, no queremos más marearnos. Esa es mi intención. Sepan poquito, pero sépanlo bien. Preguntas.
Danitza.